La casa de las muñecas malditas. El viento siseaba entre los árboles, susurros de advertencia que apenas se percibían entre las sombras de la noche. Desde la distancia, la casa se alzaba como un guardián sombrío, sus paredes de madera desgastada crujían con cada ráfaga helada que atravesaba el lugar. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba por el sendero cubierto de hojas marchitas. ¿Por qué me había dejado convencer para entrar en esta casa abandonada? Había escuchado las historias sobre este lugar desde que era niño. Cuentos de muñecas que cobraban vida por la noche, de susurros provenientes de las paredes y de sombras que se movían en la oscuridad. Pero nunca creí en esas tonterías, hasta ahora. El interior de la casa era aún más espeluznante que su fachada. El polvo cubría cada superficie, como si el tiempo se hubiera detenido en este lugar. Mis pasos resonaban en el silencio mientras exploraba las habitaciones, mi linterna arrojando sombras inquietantes sobre las paredes descascaradas. Fue entonces cuando la vi, una muñeca, sentada en una silla en el rincón de una habitación. Su rostro pintado con una sonrisa siniestra, sus ojos vacíos parecían seguirme a donde quiera que fuera. Tragué saliva con dificultad y me acerqué, sintiendo como un escalofrío recorría mi espalda. Sin previo aviso, la muñeca se movió. Un movimiento apenas perceptible, pero suficiente para hacer que mis músculos se tensaran de puro terror. Retrocedí instintivamente, pero algo me detuvo. Una fuerza invisible parecía sujetarme, como si estuviera atrapado en un sueño horrible del que no podía despertar. Entonces, las otras muñecas comenzaron a moverse. Una a una, se levantaron de sus lugares, sus ojos sin vida ahora brillaban con una luz maligna. El aire se llenó de susurros incomprensibles, voces que parecían susurrar mi nombre en un tono de burla. Intenté huir, pero mis piernas se negaban a moverse. Estaba atrapado en medio de aquella pesadilla, rodeado de muñecas poseídas por algún mal antiguo. Mis gritos se perdieron en la oscuridad mientras las muñecas se acercaban lentamente, sus sonrisas retorcidas llenas de malicia. Y así, en medio de la casa de las muñecas malditas, comprendí que había subestimado el poder del horror que acechaba en su interior. Ahora, solo me quedaba esperar el destino que estas criaturas siniestras habían planeado para mí. El abrazo del demonio. Cada noche, desde que heredé la vieja casa de mi abuela, sentía su presencia oscura acechándome desde las sombras. No podía explicarlo, pero había algo en ese lugar, algo que iba más allá de lo tangible, algo maligno que se aferraba a mí como una sombra en la noche. La casa, con sus paredes desgastadas y sus ventanas tapiadas, era un recordatorio constante de la oscuridad que residía en su interior. A pesar de mis intentos por ignorar las sensaciones de malestar que me invadían, sabía que no podía escapar de ella. Parecía que el destino había decidido que esta carga sería mía y solo mía. Una noche, mientras deambulaba por los pasillos vacíos, sentí una presencia aún más intensa que de costumbre. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando una voz susurró en la oscuridad, palabras que no podía entender pero que resonaban en lo más profundo de mi ser. Me sentí arrastrado hacia una habitación en particular, una habitación que había evitado desde que llegué a la casa. La puerta se abrió con un chirrido ominoso, revelando un interior envuelto en sombras densas y una sensación de opresión que cortaba el aire como un cuchillo afilado. En el centro de la habitación yacía un antiguo espejo, su superficie empañada reflejaba una imagen distorsionada de mí mismo. Pero lo que capturó mi atención no fue mi reflejo, sino la figura oscura que se alzaba detrás de mí en el espejo, una presencia demoníaca que parecía estar esperando pacientemente su oportunidad para reclamar mi alma. Un grito escapó de mis labios cuando sentí como sus garras invisibles se cerraban sobre mí, arrastrándome hacia el abismo oscuro que yacía más allá del espejo. En ese momento, supe que había sido atrapado en el abrazo del demonio, condenado a ser su prisionero por toda la eternidad. El silencio de las tumbas. Me llamo José y durante años he sido el velador del antiguo cementerio de mi pueblo.
Desde que heredé esta tarea de mi padre, he pasado incontables noches vigilando los oscuros pasillos de este lugar de descanso eterno. Pero lo que descubrí en una de esas noches cambió mi vida para siempre. El cementerio, rodeado de altos muros de piedra, siempre ha sido un lugar de tranquilidad durante el día, pero cuando cae la noche, se transforma en un reino de sombras y susurros. Como velador, me había acostumbrado a los sonidos nocturnos, el crujir de las ramas, el aullido del viento, el ulular de los búhos. Sin embargo, aquella noche, algo en el aire me hizo sentir incómodo, como si estuviera siendo observado por ojos invisibles desde las sombras. Decidí dar un paseo por el cementerio para calmar mis nervios. Las lápidas se alzaban como testigos silenciosos de la vida que una vez existió, y las estatuas parecían cobrar vida en la luz de la luna. Me detuve frente a la tumba más antigua del cementerio, una estructura de piedra cubierta de musgo y marcada por los estragos del tiempo. La inscripción apenas era legible, pero decía el nombre de Ana, una mujer que había fallecido hace más de un siglo. Mientras me acercaba para examinar la tumba más de cerca, un escalofrío recorrió mi espalda. Un susurro apenas perceptible se elevó desde la tierra, como si las voces de los muertos estuvieran tratando de comunicarse conmigo. Sacudí la cabeza, atribuyendo el sonido a mi imaginación nerviosa, y me alejé rápidamente de la tumba. Decidí regresar a mi pequeña cabaña, ubicada en un extremo del cementerio, y tratar de olvidar aquel incidente. Sin embargo, a medida que avanzaba por los senderos sombríos, una sensación de opresión creció en mi pecho. Cada sombra parecía cobrar vida, cada crujido de las ramas resonaba como un eco del más allá. Cuando finalmente llegué a mi cabaña, me apresuré a encender una lámpara de aceite y cerrar la puerta con llave. Sin embargo, el alivio que esperaba encontrar dentro de mis cuatro paredes fue efímero. Un golpeteo insistente resonaba desde afuera, como si algo o alguien estuviera tratando de entrar. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. Lo que vi me heló la sangre en las venas. Una figura oscura se alzaba junto a la tumba de Ana, su silueta apenas visible bajo la luz de la luna. Parecía estar buscando algo, escarbando en la tierra con manos huesudas y retorcidas. No pude apartar la mirada de aquella escena macabra. ¿Quién era esa figura? ¿Qué estaba haciendo en el cementerio en medio de la noche? Mis pensamientos se vieron interrumpidos por un ruido repentino detrás de mí. Giré sobre mis talones y me encontré cara a cara con una presencia aún más aterradora. Una mujer de aspecto cadavérico estaba parada frente a mí, su rostro pálido iluminado por la débil luz de la lámpara de aceite. Sus ojos vacíos parecían mirarme con una intensidad escalofriante, y un susurro inquietante se elevó de su boca entreabierta. «No deberías estar aquí», susurró, su voz un eco de ultratumba. Traté de retroceder, pero mis piernas se negaron a moverse. La mujer se acercó lentamente, su presencia envuelta en un aura de malicia palpable. Con un grito ahogado, me di la vuelta y corrí hacia la puerta, desesperado por escapar de aquel lugar maldito. La noche parecía prolongarse infinitamente mientras corría por los senderos del cementerio, cada sombra cobrando vida en mi mente atormentada. Finalmente, llegué a la entrada del cementerio y me abrí paso entre los portones de hierro forjado. Sin mirar atrás, corrí hasta llegar a mi casa, donde me encerré y me sumí en un sueño agitado y sin descanso. Cuando desperté al amanecer, me encontré en mi cama, empapado en sudor y temblando de miedo. ¿Había sido todo solo un sueño? Me levanté tambaleante y me dirigí hacia la ventana, esperando encontrar el cementerio bañado por la luz del sol matutino. Sin embargo, lo que vi me heló el corazón. El cementerio estaba en llamas. El humo negro se elevaba hacia el cielo, envolviendo el lugar en una nube oscura y ominosa. Un grito de horror se escapó de mis labios mientras observaba impotente cómo las llamas devoraban todo a su paso. La figura oscura que había visto la noche anterior se alzaba entre las llamas, su silueta distorsionada por el fuego. Sabía entonces que no había sido un sueño, que algo oscuro y maligno había sido desatado esa noche en el cementerio.
Y mientras las llamas consumían el lugar de descanso eterno de tantos, supe que nunca volvería a ser el mismo. Desde entonces, evito el cementerio tanto como puedo. Pero en las noches más oscuras, aún puedo escuchar el susurro de las tumbas, recordándome que el mal nunca descansa, ni siquiera en la tranquilidad de la muerte. La maldición del rancho viejo. Me llamo Luisa y siempre he sido una apasionada de la historia y el misterio. Así que cuando heredé el viejo rancho de mi abuelo en las afueras del pueblo, estaba emocionada por descubrir más sobre su pasado. Sin embargo, lo que encontré en ese lugar tranquilo y apartado fue mucho más oscuro de lo que jamás habría imaginado. El rancho había estado en la familia durante generaciones, pero desde la muerte de mi abuelo, había quedado abandonado y envuelto en el misterio. La gente del pueblo murmuraba sobre la maldición que pesaba sobre la tierra, hablando de sombras que se movían entre los árboles y susurros que se escuchaban en la noche. Pero yo no creía en esas tonterías. Al menos, no al principio. Cuando llegué al rancho por primera vez, me sorprendió su estado de abandono. Las ventanas estaban rotas, las puertas colgaban de sus goznes y la maleza se había apoderado de los campos que una vez estuvieron cuidadosamente cultivados. Pero aún así, había algo en el lugar que me llamaba, una sensación de historia y misterio que me atrajo inexorablemente. Decidida a descubrir más sobre el pasado del rancho, empecé a explorar los viejos edificios y los campos circundantes. Con cada paso que daba, podía sentir la presencia del pasado pesando sobre mí, como si las mismas paredes estuvieran impregnadas de recuerdos y secretos oscuros. Una tarde, mientras exploraba el granero viejo, descubrí una puerta oculta detrás de una pila de heno. Intrigada, la abrí y encontré una escalera que descendía a la oscuridad. Sin dudarlo, encendí mi linterna y empecé a bajar, sintiendo el aire frío y húmedo del sótano envolviéndome. Lo que encontré en el sótano me dejó sin aliento. Había una habitación secreta, oculta a la vista de todos, llena de objetos antiguos y polvorientos. En el centro de la habitación, vi un altar rudimentario, cubierto de símbolos extraños y velas derretidas. En ese momento, supe que había descubierto algo que no debía haber encontrado. Decidida a desentrañar el misterio del rancho, empecé a investigar en serio. Me sumergí en los archivos del pueblo, buscando cualquier información que pudiera arrojar luz sobre el pasado del rancho y la familia de mi abuelo. Lo que encontré fue aterrador. Resulta que mi bisabuelo había sido un hombre de negocios ambicioso, dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener su riqueza y poder. Se decía que había hecho un pacto con fuerzas oscuras en busca de poder y riqueza, sellando la maldición que todavía pesaba sobre el rancho hasta el día de hoy. A medida que profundizaba en la historia del rancho, me di cuenta de que había despertado algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Las sombras que se movían entre los árboles ya no eran solo producto de mi imaginación. Los susurros que escuchaba en la noche parecían ser más que simples trucos del viento. Una noche, mientras dormía en la casa del rancho, fui despertada por un ruido en el piso de arriba. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, me levanté de la cama y me dirigí hacia las escaleras, mi linterna temblorosa en mi mano. Lo que vi en el piso de arriba me hizo retroceder con horror. Una figura oscura estaba parada en el pasillo, su silueta apenas visible en la débil luz de mi linterna. Sus ojos brillaban con un fuego maligno, y su risa resonaba en mis oídos como un eco de ultratumba. «Has despertado la maldición», susurró la figura, su voz llena de malicia. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la puerta principal, dispuesta a huir del rancho y de la oscuridad que lo rodeaba. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con algo que me heló la sangre en las venas. El paisaje que se extendía ante mí estaba envuelto en una niebla espesa y oscura, como si el mundo entero estuviera cubierto por una manta de sombras. Los árboles se retorcían y se contorsionaban en la oscuridad, y el aire estaba lleno de un olor a podredumbre y descomposición. Aterrorizada, volví a entrar en la casa y cerré la puerta con llave, rezando para que fuera solo una pesadilla.
pero sabía en lo más profundo de mi ser que era real, que había desatado una fuerza oscura que ahora me perseguiría hasta el fin de mis días. Desde entonces, he vivido con el temor constante de lo que acecha en las sombras del rancho. Las sombras se alargan por la noche, los susurros se intensifican en la oscuridad, y sé que la maldición del rancho viejo nunca me dejará ir. Pero mientras siga viva, seguiré luchando contra la oscuridad, tratando de desentrañar el misterio del rancho y poner fin a la maldición de una vez por todas.